Saludos cordiales, apreciados amigos. Seguimos en la serie con el objetivo de conocer el origen de las leyes atribuidas al Dios Toro Yahvé. Estamos examinando los 10 mandamientos registrados en el libro de Deuteronomio, la versión más antigua del Decálogo, que data del siglo VIII antes de la Era Común y que pertenece a la tradición de la antigua Israel o Reino del Norte. Recuerde que en la fase posexílica, los sacerdotes judaítas se apropiaron de los escritos religiosos del Reino del Norte, la adaptaron a su nueva creencia basada en la doctrina del profeta persa Zoroastro y sustituyeron los nombres de las deidades de la antigua Israel por el Dios Yahvé y sus equivalentes. Dicho esto, examinemos el cuarto mandamiento, que en Deuteronomio 5:11 establece lo siguiente: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Para descubrir el propósito de este mandamiento debemos entender el significado del término vano y conocer el ambiente político en que fue implementada esta ley religiosa. El adjetivo vano es la traducción al castellano de la palabra hebrea que significa vacío, falso, carente de valor. Y el ambiente político corresponde a la fase inicial del periodo posexílico, cuando los sacerdotes judaítas escogieron a Yahvé como el único Dios y obligaron al pueblo de Israel y Judea a someterse a las leyes de la entidad mitológica. Así que el mandamiento es aplicado al pueblo que disfrutaba de total libertad religiosa, para que renuncie a sus dioses ancestrales y que abrace a la deidad oriunda del Sinaí, que no tenía popularidad ni trayectoria en suelo cananeo. Yahvé fue un dios novato que debía conquistar a la gente, y a tal efecto, el régimen judaíta empezó su campaña de propaganda religiosa, otorgando a Yahvé los atributos de todos los dioses cananeos. Al mismo tiempo, el régimen sacerdotal prohibió la adoración a otras deidades, derribó los altares y lugares altos, destruyó sus imágenes sagradas y persiguió y asesinó a sus sacerdotes y profetas. La dictadura religiosa judaíta exigía la adoración exclusiva a Yahvé y paralelamente la policía del Sanedrín forzaba la conversión de la gente, quienes de ese modo evitaban ser perseguidas, incluso asesinadas. En el tiempo de la conquista, la Iglesia Católica aplicó la misma estrategia en Latinoamérica, una evangelización a punta de lanza que produjo conversiones y bautismos forzados en masa. Por otro lado, el verbo tomar fue traducida en la Septuaginta como usurpare, un término que significa tomar algo para uso personal o para beneficio personal. Algunas versiones anglosajonas, en lugar del verbo tomar, emplean el verbo usar, que es mucho más apropiado para comprender el mandamiento. Muy bien, con este análisis preliminar en mente, examinemos ahora el espíritu de este mandamiento, es decir, cuál fue la intención del autor o la finalidad de la norma. El mandamiento fue aplicado al inicio del periodo posexílico, cuando por resolución del régimen sacerdotal judaíta, Yahvé fue declarado Dios único de la nación de Israel. Como sucede en toda dictadura, por temor a la represión y la persecución, la mayoría de la gente se alinea rápidamente, y el resto protesta y lucha para defender su libertad. Este mismo fenómeno se observa en la Biblia hebrea, que ante la dictadura religiosa, los profetas en nombre del pueblo elevaron su voz, oponiéndose a la nueva creencia que le fue impuesta por medio de la fuerza. Así que el mandamiento está dirigido principalmente a quienes se alinearon por temor a la represión y la persecución, porque a los ojos de la élite sacerdotal dictatorial, la conversión de la gente fue dudosa. Dicho de otro modo, debido a la imposición y presión sacerdotal, la gente simulaba su conversión, abrazaba la nueva creencia por conveniencia y no por convicción. Para quienes fingían su conversión o adhesión a la nueva doctrina atribuida a Yahvé, este mandamiento les obliga a no burlarse de la deidad mitológica, a no profanar su nombre, cuya reputación estaba en pleno desarrollo por la pluma de los sacerdotes judaítas. La duda y el temor del régimen religioso es evidente, y para frenar cualquier opinión despreciativa sobre el Dios Yahvé, prohíbe vía mandamiento
que nadie tome o use el nombre del dios toro a la chacota como un objeto trivial o banal. Recuerde que Yahvé es solo un nombre, es la marca que entra a competir en el mercado religioso cananeo, y para imponerse, la propaganda religiosa no fue suficiente, porque pasaría mucho tiempo para que el proyecto tuviera suceso, y es entonces cuando se emplea el miedo y la amenaza, y si esto tampoco funciona, se emplea la fuerza policial del Sanedrín. Así que la prohibición sirve para impedir el uso del nombre de Yahvé en forma irreverente o irrespetuosa o indigna, es decir, con engaño, frivolidad o incoherencia. Es una verdadera guerra de la élite sacerdotal judaíta con el fin de evitar que el pueblo banalice el nombre de su Dios escogido. Pero es importante resaltar que los sacerdotes judaítas estaban persiguiendo la práctica religiosa hipócrita del pueblo, sin considerar que ellos también lo hacían con hipocresía, sabiendo que Yahvé no tiene existencia real. Esa actitud hipócrita de los religiosos fue denunciada por todos los profetas, incluso por Jesús el Galileo, cuya lista de acusaciones está en el capítulo 23 del Evangelio de Mateo. Pero la hipocresía de los religiosos nunca tuvo ni tendrá fin. En 1 Corintios 9, 11 al 23 dice Pablo: con los judíos me he hecho judío para ganar a los judíos, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, me he hecho todo a todos para salvar a toda costa a algunos, y todo esto lo hago por el Evangelio. En el afán de abrir paso a su nueva religión, elaborada con elementos del judaísmo, de la filosofía y de las religiones de misterio, el apóstol del Cristo de su autoría confiesa que empleó la hipocresía o falsedad para vender su nueva ideología político-religiosa. Muy bien, uno de los usos más frecuentes del nombre de Yahvé es en el juramento. Levíticos 19:12 establece lo siguiente: no juréis falsamente por mi nombre, dice Yahvé, profanando así el nombre de tu Dios, firmado yo Jehová. Esta es una práctica que aún se conserva en nuestros días, en que una persona que carece de credibilidad o está habituado a mentir, para convencer a su interlocutor, apela a la antigua muletilla religiosa diciendo: te juro por Dios que es verdad, o Dios que me ve y escucha es testigo de lo que te digo, o si miento que Dios me castigue, etcétera, etcétera. El mandamiento pretende evitar y anular esta práctica, para que el nombre de Yahvé no sea empleado como garante en la conversación, ni que sea profanado o vulgarizado por su constante uso. Dicho coloquialmente, que el nombre de Yahvé no sea apenas un chicle en la boca de la gente, que no sea una simple goma de mascar. En el mundo evangélico sucede lo mismo. Por ejemplo, cuando sus líderes para beneficio propio y de su organización afirman que tal cosa es la voluntad de Dios, o Dios te está llamando o te está hablando, o Dios te manda a hacer una u otra cosa. Ya otros líderes mezclan el lenguaje de la cábala judía al exigir a su rebaño: decláralo, basado en la creencia ilusoria de poseer autoridad sobrenatural para que las cosas sucedan. Sin embargo, estos charlatanes no perciben que están jugando a ser Dios, a ponerse en el lugar de Dios y creer que son los agentes del cambio inmediato. Ya en la teología de la prosperidad, las palabras mágicas más utilizadas son nómbralo o recíbelo o recibe. Estas palabras se anteponen a la necesidad de la oveja, resultando en la siguiente frase: recibe tu sanidad o recibe tu bendición, etc. Las ovejas del rebaño reproducen el mismo tipo de comportamiento, y en las reuniones de los grupos pequeños, el uno grita más fuerte que el otro, confirmando que su Dios es sordo, que nada oye ni responde, porque es solo un nombre, una figura creada a imagen y semejanza de sus seguidores. Los griteríos estériles e improductivos son apenas una actuación o interpretación en el teatro del entretenimiento religioso, porque solo altera las emociones, pero no tiene ninguna eficacia para transformar al individuo,
ni moral ni conductualmente. Es exactamente como lo describe el profeta Ezequiel en el capítulo 13, versículo 6. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Jehová confirme la palabra de ellos. Además de pisotear el mandamiento de no usar el nombre de Yahvé para beneficio propio, los que proclaman a Jesús como Señor y Salvador también se burlan del mandato de santificar el nombre y, sobre todo, no dejan que sea hecha la voluntad del Dios Toro, sino que le tienen a Yahvé como un secretario, como un mandadero de sus propios delirios. Para el cristiano, la oración es apenas un discurso religioso, porque generalmente expresa un mensaje dirigido a los presentes y no precisamente al Dios de su devoción. Así que aprovecha la oración para lanzar indirectas o acusaciones a unos, o para lisonjear o hacerles la barba a otros, y lo más común, para darse el aire de ser un creyente inspirado o un súper espiritual. En síntesis, predican una cosa y hacen otra. Aparentan santidad y actúan con deshonestidad. Se presentan como creyentes, pero son incoherentes. Tienen apariencia de humildad, pero les caracteriza la vanidad. Parecen mansos, pero son agresivos. Son lobos con piel de cordero, como cualquier religioso que presume ser un siervo de Dios. Otra prohibición relacionada con el nombre de Yahvé es la blasfemia. Levítico capítulo 24 del 11 al 15. El hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés y lo pusieron en la cárcel hasta que le fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo, saca al blasfemo fuera del campamento y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad. La narrativa teológica dice que un hombre blasfemó el nombre de Yahvé sin mencionar qué es lo que realmente dijo, porque lo importante para el autor del relato es que nadie diga nada que mancille o empañe la figura oscura de Yahvé. Así que el supuesto infractor fue puesto en custodia hasta que Yahvé se pronuncie sobre la supuesta ofensa. El ofendido Yahvé le habla a Moisés al oído para que nadie más escuche, y haciendo honor a su nombre, Dios misericordioso y perdonador emite el fallo de muerte por apedreamiento y ordena que sea ejecutado por toda la congregación. En la ejecución, todo el pueblo violó el mandamiento de no matarás por orden de Yahvé, mandamiento que Yahvé también está violando. Muy bien, al final tenemos la intención del autor de la narrativa, la de instituir una nueva ley en que cualquiera que maldijere a Yahvé pagara por su pecado. Es que el mandato de no tomar el nombre de Yahvé en vano no fue suficiente, porque la nueva deidad de los judaítas no tiene atracción alguna, ni siquiera con la propaganda religiosa. Así que la conversión es a base de garrote, de persecución y ejecución de los herejes. Otra prohibición es la de no invocar el nombre de los rivales del celoso e inseguro Yahvé. Éxodo 23:13. Guarden todo lo que les he dicho. No invocarás el nombre de otros dioses, ni se oiga en tu boca. Esta prohibición es un arma para combatir la popularidad de las deidades mucho más veneradas que Yahvé y mucho más benignas que el tiránico Dios Toro. Por otro lado, esta norma es una clara evidencia del rechazo de la deidad impuesta por el régimen judaíta. En el libro atribuido al caudillo Josué se reitera esta prohibición. Josué 23 del 6 al 7. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses. Esto es parte de la campaña de silenciamiento de los dioses cananeos venerados en Israel y Judea. Así que la prohibición, además de no mencionar a las demás deidades,
tampoco deberá ser invocado. Contrariamente, en vez de opacar y despreciar el nombre de Yahvé, el mandato de Moisés consiste en engrandecer su nombre. Deuteronomio 32:3 dice Moisés, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Nadie engrandece a un Dios que ya es grande, pero como Yahvé es una figura mitológica, se necesita de mucha propaganda para agigantar su nombre artificialmente. Sin embargo, la orden de Moisés es engrandecer a nuestro Dios, porque el Dios Yahvé es como un globo o vejiga desinflada, que se necesita soplar y soplar para que crezca. Es solo eso, un nombre cargado de aire, una piñata vacía en una fiesta religiosa. Muy bien, Deuteronomio capítulo 5, versículo 11 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. La otra cara de la moneda de este mandamiento es la amenaza. El autor amedrenta a la población asegurando que la deidad no perdonará a quien use su nombre en vano. Sin embargo, estamos comprobando que este mandamiento es letra muerta, que nadie lo respeta, ni siquiera el apóstol Pablo, quien llama Señor y Salvador al Cristo de su creación, dejando de lado a Yahvé, el Señor y Salvador de la Biblia hebrea. Cabe recordar que los presidentes de varios países, al asumir el cargo, juran con la mano sobre la Biblia. Pero esto es solo un rito político religioso para impactar a la manada de ovejas. Porque ya en el cargo, el grupo de poder que financió su candidatura le pasa la factura, que consiste en gobernar para satisfacer los intereses mezquinos de dicho grupo. Sin duda alguna, la amenaza de Yahvé nunca infundió miedo a nadie, nunca. Como último recurso en esa guerra ideológica, los sacerdotes judaítas le sacaron la vuelta a este mandamiento, al exigir que no se pronuncie el nombre Yahvé. Irónicamente, desde el siglo I ya nadie sabe cómo se pronuncia el nombre del Dios escrito con 4 letras o tetragrama. Los masoretas en el siglo VII le agregaron consonantes y crearon el nombre Yahvé o Jehová, un nombre acordado por los escribas judíos. Así que el nombre de la deidad es convencional, es decir, que no es real, como tampoco es real su existencia. Los judíos, al prohibir que el nombre de Yahvé se pronuncie, en su lugar emplean el título de Señor o Adonai, que es la traducción del nombre Baal. Y al silenciar a dicha deidad cananea, el título se le transfirió a Yahvé, quien se tornó en el Señor o Baal de Israel. Y en el siglo II, el título se le adjudicó a Jesús el Galileo, el último Señor o Baal del cristianismo. La Iglesia Católica, por su parte, amplió el mandamiento de no tomar el nombre de Yahvé en vano e incluyó los nombres de Jesús, de la Virgen María y de todos los santos. Esta doctrina es enseñada en el Catecismo, en el párrafo número 2146. Deuteronomio 4:2 dice lo siguiente: no añadirán nada a lo que yo les mando. A la Iglesia Católica no le interesa obedecer las leyes de Yahvé, sino su doctrina y sus tradiciones. Esto es otra evidencia de que los dioses no tienen la autoridad ni el poder que sus seguidores proclaman. Así que cada organización crea el perfil de su Dios según su conveniencia y reinterpretan cualquier norma o mandamiento para que se ajuste a sus intereses. Siendo así, concluyo la exposición con la afirmación del escritor mexicano Joe Barcala: cada vez que cumplimos reglas prohibitivas, las legitimamos. A través de lo prohibido nos controlan. No importa que algunos no cumplan las leyes, porque ya tienen a un grupo obediente que les da el poder. Muy bien, agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta la siguiente exposición.